Bien amigos, seguimos en Más que Noticias y ahora nos acompaña en nuestros estudios el señor Jorge Villasante, exministro de Trabajo. ¿Cómo está, señor Villasante? Muy buenas noches, Luis. Bien, con él vamos a hablar sobre los aportes a las AFPs y es que resulta que aparentemente un trabajador o un jubilado para que pueda gozar de todos los aportes que realizó durante toda su vida tendría que llegar o vivir hasta los 110 años de edad. ¿Eso es correcto, señor Villasante? A ver, ¿qué ocurre? Los sistemas pensionarios se estructuran sobre la base de lo que se denominan estudios actuariales. Es decir, estas son fórmulas matemáticas a través de las cuales hay que determinar cuánto es lo que tendría que aportar una persona a un fondo determinado, ¿no? En el caso de la cuenta individual de capitalización que opera en el sistema privado de pensiones, para que, una vez llegado el momento de la jubilación, pueda gozar de una pensión que le permita atender sus necesidades por el resto de sus vidas, ¿no? Y entonces se trabajan distintos escenarios, ¿no? Para ello hay algunas tablas que hay que aplicar. Ocurre que en el caso del Perú, y creo que es bueno que la opinión pública lo sepa, no propiamente las AFP, sino la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Periódicamente establece a través de resoluciones la aplicación de determinadas tablas. En este caso en particular estamos hablando que a través de una resolución del año 2010, la Superintendencia dice hay que aplicar para el caso del retiro programado, que es cuando la persona llega a los 65 años y después va a pasar a la jubilación, ¿no? Una tabla que se llama la RB 2004. A través de la cual se establece que una persona, la expectativa de vida de una persona puede llegar pues, a vivir hasta los 104 años, ¿no? Y que, claro, a partir de los 65 años yo tendría que comenzar a recibir mis pensiones. Entonces aquí hay una lógica, ¿no? Cuanto más sea la expectativa de vida, llamemos, claro, si yo me jubilo a los 65 y hay posibilidad de que yo viva hasta los 104, ya quisiera, ¿no? Estamos hablando propiamente de casi 44 años más. Es decir, durante esos 44 años tiene que proyectarse, ¿no? Las pensiones que yo tendría que recibir de manera mensual, ¿no? Entonces, esto es lo que de alguna manera ha generado hoy o hace algunos días toda una controversia, ¿no? Y entonces se dice, oiga, ¿y qué pasa? No llegamos a vivir hasta los 104 años, ¿no? Lo concreto del caso es que la expectativa de vida de los peruanos la determina, por un lado, el INEI y por otro lado también la SBS tiene otro indicador. El INEI propiamente dice que los varones podemos vivir hasta los 81 en promedio y las damas hasta 84. Y la SBS es un poco más propiamente... nos da mejores posibilidades y dice que los varones podemos vivir hasta los 83 y las mujeres hasta los 86. Bueno, pero en todo caso fluctúa entre esos años, que es lo lógico, ¿no? Que es más o menos la expectativa promedio de vida, la esperanza de vida promedio de vida de los peruanos. Porque además el mismo presidente de las AFPs ha reconocido que solamente el 0,03% de los jubilados podrían gozar hasta completar el total los 100 años, ¿no? De sus aportes obligatorios, ¿cierto? Así es. Y entonces aquí viene un gran tema, ¿no? Sobre el cual creo debemos de reflexionar y creo que sí deben hacerse algunas modificaciones, ¿no? Porque pasa lo siguiente, entonces, ¿no? ¿Quién debe ser el centro de atención o de preocupación propiamente del manejo de las pensiones? Tiene que ser el asegurado, usted y yo y los millones de peruanos que aportamos mensualmente, es decir, de nuestra remuneración, 10% y más las comisiones van para nuestro fondo de pensiones, ¿no es verdad? Entonces, ¿no? Quienes estamos aportando tenemos que ser propiamente el foco principal de atención. Ahora es cierto, también los sistemas están pensados para que una vez, si es que uno fallece y deja, por ejemplo, lo que se llama, ¿no?, derechohabientes, llámese la esposa que sobrevive, o los, ¿no?, hijos. O los hijos menores de edad o mayores pero que están cursando estudios superiores, ¿no?, pero hasta una edad determinada, ellos van a poder acceder a una pensión, pero no al 100%. No es lo mismo que si uno fallece y mi esposa, ¿no?, que por lo demás mi esposa puede ser otra pensionista. Y entonces si ya tiene derecho a una pensión, pero vayamos al caso, mi esposa, si solo tengo esposa y ya no hijos menores de edad, propiamente 45% propiamente de la pensión sería asignada a mi esposa. De lo que queda. De lo que queda, ¿no? Entonces, siempre en el tiempo habrá un fondo. Entonces, la gran discusión es,
esto está pensado, los sistemas pensionarios pensados como un derecho hereditario, es decir, de herencia que yo dejo a mis hijos o familiares, o debería ser pensado más bien efectivamente en que el centro de atención, vuelvo al concepto, tiene que ser el ciudadano, el aportante, y en función de ello pensar, mejorar el sistema a través del cual yo tenga posibilidad de gozar, ¿no?, en el tiempo de vida que me queda, de aquella pensión que he aportado en el tiempo, ¿no? ¿Y usted considera que esta disposición fue pensada en beneficio de quién? ¿Del jubilado o de las AFPs? A ver, yo creo que la pregunta cae de madura, como dice, ¿no? Obviamente, a las AFPs, y hay que decir claramente, ¿qué le puede interesar a quienes administran fondos propiamente? Llámese AFP o cualquier otra entidad. Es cuanto yo más tiempo tenga posibilidad de disponer y de administrar y en su caso rentabilizar el dinero, obviamente allí tengo posibilidades de también yo como administrador obtener una renta, porque de lo que yo rentabilizo también gano, esa es la gran verdad, ¿no? Entonces creo que llega el momento de, está bien, ya estamos con un sistema prácticamente 20 años, ¿no? Veamos qué mejoras se pueden introducir a efecto precisamente mejorar las condiciones de quien, reitero, debe ser el centro de atención. ¿Y cuáles son las principales modificaciones o correcciones que debería hacer la Superintendencia de Banca y Seguros sobre este tema? Ahora, primero que tiene que pasar necesariamente por establecer, en todo caso, cuál es el perfil, ¿no? Y hablando sobre una población y una muestra más representativa, cuál es el perfil del asegurado en el país. Es decir, primero, cuánto en promedio efectivamente tienen de expectativa y cuánto tiempo han vivido los pensionistas. Ahí hay información, ya en 20 años sabemos que hay gente que entró al sistema, ya falleció en el camino, hay quienes ya se jubilaron, porque no nos olvidemos, migraron muchos del sistema público al sistema privado y traspasaron también sus fondos. Entonces ya hay información allí, un primer tema. Segundo tema a considerar es cuántos de esos pensionistas, por ejemplo, tienen solamente un derecho habiente con derecho a una pensión que podría ser la esposa. ¿Cuántos de ellos? 2, 3. También se prevé la posibilidad de que mis padres, ¿no?, puedan acceder a un beneficio siempre y cuando dependan de mí. En mi caso, por ejemplo, yo ya no tengo la suerte de gozar la presencia de mis padres. Entonces, por ejemplo, ya mis padres no podrían jamás acceder a una pensión porque fallecieron hace años, ¿no? Entonces, tengo esposa y 3 hijos, una de ellas ya mayor de edad que jamás accedería a una pensión. Entonces, ya tengo solamente 2 hijos, ¿no?, que en el tiempo también van creciendo, ya una niña de 16 años, un joven de 14 años, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que hay que estructurar bien el perfil del afiliado, ¿no? ¿Y por qué, por ejemplo, en el caso del titular, cuando ya fallece, los derechohabientes no pueden tomar todo el porcentaje del saldo, digamos, que restaba de este fondo? ¿Por qué solamente es un porcentaje? Ya. Primero hay que decir que en realidad no se trata de un derecho hereditario, ¿no? Al final siempre sigue ganando las AFPs. Sí, pero habrá que decir que en realidad los conceptos y el fondo de pensiones no es propiamente... no está pensado en un derecho hereditario que se dejan a los herederos propiamente, ¿no?, sino también para que esos herederos, en casos en que no puedan atender de manera personal sus necesidades, claro, hijos menores de edad, ¿no?, o ya habiendo alcanzado la mayoría, estando estudiando, ¿no es verdad?, tengan que concluir sus estudios, es decir, garantizarles en verdad que puedan concluir, y en el caso de tener una cónyuge, garantizarle también que pueda acceder a una pensión. Pero el gran tema es efectivamente, ¿por qué no pensar en alguna fórmula, por ejemplo, a través de la cual, si yo llego al momento de la jubilación, estoy en vida, ¿no?, y ya no tengo descendientes que, por ejemplo, tengan derecho a una pensión, mi cónyuge tiene una pensión, entonces ya tengo propiamente un fondo que sería casi de libre disponibilidad. Entonces, pensar un fondo de protección, hay quienes han dicho, de repente reservemos el equivalente a una remuneración mínima, ¿no? Yo me atrevería de repente a pensar en un monto mayor, porque algo que es cierto, alguien que está acostumbrado a vivir, póngase una persona que tiene un ingreso de 10.000 soles mensuales, ¿no?, que tenga una pensión, hablemos de unos 4.000 soles, esos 4.000 soles en realidad no le va a cubrir porque hay una brecha entre lo que percibía de activo y lo que va a percibir, ¿no?, cuando se retire. Entonces, su calidad de vida va a descender. La idea es que en realidad no descienda y que pueda mantenerse. Allí creo que sí encaja perfectamente un concepto. Oiga, que tenga derecho a tener las posibilidades de retirar un porcentaje de su fondo
para poder invertirlo propiamente o al final usarlo como un ahorro que en el tiempo le permita pues disfrutar en vida, ¿no? Y que esos fondos no sean eventualmente disfrutados cuando uno ya no está en vida, ¿no? O buscar la fórmula mágica para ser inmortales o llegar a una vida larga de hasta los 104 años o 110 años para poder disfrutar de nuestra jubilación. Sí, a raíz de ello hay un profesor de la Universidad de Cambridge que decía que había que ubicar la fórmula para poder reparar los daños celulares de las células, de manera tal que podamos vivir, por ejemplo, 1000 años. Ya quisiéramos tener esas posibilidades, ¿no? Ok. Señor Villasante, cambiando de tema, se sabe que hasta el 15 de mayo las empresas tienen de plazo para poder depositar las CTS. Sí, efectivamente, hasta este jueves hay que recordar a los empleadores. Es una obligación fundamental que constituye falta grave, susceptible de inspección por la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que ya está actuando a nivel nacional. Y entonces hay que tomar las previsiones del caso, hay que depositar las CTS en las cuentas que los trabajadores han designado en su momento. Si el trabajador no designó, el empleador está en posibilidad de aperturar esta cuenta, ¿no? Y además hay una obligación formal también de entregarle al trabajador la boleta, ¿no?, que acredite el pago de ese concepto, la entidad bancaria y con los demás recaudos que la ley establece, ¿no? Y en el caso que la empresa incumpla esta disposición, ¿cuáles son las multas que acarrearía? Las multas, sin perjuicio de que se disponga el pago, porque eso es lo importante, que se pague el concepto, las multas tienen una graduación en función, por ejemplo, del número de trabajadores afectados. Es distinto si yo tengo una empresa en la cual tengo 20 trabajadores y otra en la cual tengo más de 141 trabajadores. En realidad, si yo tuviera más de 141 trabajadores, voy a llegar seguramente a un equivalente de, estimo, más o menos con el nuevo cuadro de multas, más o menos de 80.000 soles, ¿no? Ok, señor Villasante, muchas gracias por estar con nosotros en Más que Noticias esta noche. No, muchas gracias, Luis, a ustedes. Bien, amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero antes los invitamos a ver la noticia tecnológica de Claro.